Buenas tardes. Bueno, como lo prometido es deuda, entonces voy a darles una breve explicación de los conceptos básicos de lo que es transporte celular. Entonces, el transporte celular depende de muchas condiciones, como lo ven aquí en esta diapositiva. Depende del tamaño de la molécula, de la carga de la molécula y del gradiente de concentración de la molécula. Entonces, hay moléculas que pueden pasar muy fácil por la membrana o por la bicapa lipídica, o hay otras moléculas, por ejemplo, que son pequeñas. Por ejemplo, en este caso, hablamos del dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, son moléculas que como no son polares y un tamaño adecuado, ellas pasan por una difusión simple. ¿Qué quiere decir? Que no requieren ATP, que traspasan sin necesidad de ayuda a la membrana. Mientras que hay otras moléculas, por ejemplo, la urea o el agua, o tienen ciertas condiciones que no, para ella no es difícil, pero hay ciertas condiciones diferentes a, por ejemplo, al dióxido de carbono y el oxígeno. Mientras que, por ejemplo, otras moléculas como la glucosa, la fructosa, iones que están, los aminoácidos, iones que están cargados, necesitan necesariamente de la ayuda o de ayuda de algo como una proteína para el ingreso a la célula. Entonces, de eso se trata el transporte celular. Entonces, ustedes, yo les mandé un video que da o abre un espacio muy importante para el conocimiento de lo que es la difusión simple, la difusión facilitada, o sea, lo que es transporte pasivo y lo que es transporte activo. En el video se quedó claro que el transporte pasivo no requiere de ATP y que se divide en difusión simple y difusión facilitada, que la difusión simple es el paso de las moléculas sin ningún problema y que la difusión facilitada pues requiere de unas proteínas de canal, ¿cierto? Que las proteínas de canal son proteínas que forman canales acuosos que permiten el paso de moléculas polares o de iones a velocidades muy superiores a las que permitiría su difusión simple. Aunque en algunos canales el flujo de sustancias transportadas aumenta linealmente con el gradiente, entonces siguiendo las leyes de la difusión simple, en la mayoría de ellos el proceso tiende a saturarse con altas concentraciones, lo que indica que la molécula transportada interactúa con el canal proteico y la mayoría de los canales para el paso de iones actúan como puertas transitorias. Las proteínas transportadoras pues son muy importantes también porque lo que la palabra lo dice, son las encargadas de ayudar al transporte. El transporte activo y el transporte pasivo, como lo vieron en el video, en el transporte pasivo, el movimiento se hace a través de la membrana celular y de proteínas transportadoras con canales iónicos, como acabamos de hablar. Por ejemplo, la entrada de la glucosa al eritrocito o al glóbulo rojo podría ser un ejemplo de transporte pasivo. Y en el transporte activo requiere ATP. ¿Sí? El movimiento a través de proteínas transportadoras y bombas moleculares. Por ejemplo, la salida de la glucosa en las células hepáticas. Entonces, mire que aquí cambia, no es lo mismo la entrada de la glucosa al glóbulo rojo que por lo menos la salida de la glucosa en células hepáticas. Entonces, se hacen de forma muy diferente. Nosotros aquí vemos un cuadro en el donde nos hablan de ejemplos de difusión pasiva o difusión simple
de difusión facilitada de transporte activo. En la difusión pasiva no se requiere de proteínas transportadoras, tampoco el soluto transportado en contra, se hace a favor del gradiente de concentración y está acoplado a la hidrólisis del ATP, no requiere. Ejemplo de moléculas transportadas por difusión simple, ya habíamos dicho que el dióxido de carbono, el oxígeno, algunas hormonas, fármacos, algunos fármacos. Por difusión facilitada, pues ya dijimos que requiere de proteínas, más que todo proteínas de canal, y un ejemplo de ellas sería la glucosa, los aminoácidos, iones. Y pues el transporte activo, a diferencia del pasivo, requiere de ATP, requiere de proteínas transportadoras, se hace en contra del gradiente de concentración y pues está acoplado a la hidrólisis del ATP porque requiere de ATP. En el transporte activo podríamos hablar de iones pequeños, moléculas hidrófilas, lípidos, ¿sí? El transporte activo puede darse en sinporte y antiporte, ¿cierto? ¿Qué es el sinporte y el antiporte? Los transportadores pueden transportar a un solo tipo de moléculas, es cuando se llama uniporte, o simultáneamente dos tipos de moléculas se llama cotransporte, ¿sí? Mediante cambios en la configuración de la molécula transportadora. En este segundo caso, la célula puede utilizar el movimiento a favor del gradiente de una de las sustancias transportadas para transportar la otra en contra de su gradiente de concentración, de modo que en el transporte global sea energéticamente favorable. Si ambas sustancias se transportan en la misma dirección, el transporte se denomina paralelo o sinporte, la palabra lo dice. ¿Sí? En este caso vemos, por ejemplo, cuando ingresan glucosa y aminoácidos. Y si se transporta en direcciones opuestas, se habla de transporte antiparalelo o antiporte, por ejemplo, algunos iones y la sacarosa. Entonces, eso se refiere al transporte activo. La difusión del agua específicamente se hace por un proceso que se llama ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es un concepto universal, es un concepto que nosotros lo debemos tener claro. Y es el ósmosis, es la entrada del agua a través de la membrana de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Eso es ósmosis. Entonces, la ósmosis puede sufrir variaciones o puede sufrir alteraciones. ¿En qué consisten esas alteraciones? Aquí vemos un ejemplo y nos vamos a enfocar en una célula muy especial que es el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que la concentración del glóbulo rojo adentro debe ser igual a la concentración del líquido extracelular. Por ejemplo, en la normalidad nosotros sabemos que el glóbulo rojo, la concentración intracelular es de 0.9% y la extracelular es del 0.9%. De manera que si hay variaciones, por ejemplo, en este caso, cuando, por ejemplo, hay fiebre, cuando consumimos alcohol o algunas otras sustancias, la concentración adentro del glóbulo rojo puede variar y se puede hacer mayor, o sea, puede
ser una concentración hipertónica, digámoslo así. Por ejemplo, ya no está al 0.9%, sino pasa a 1%. No es mucho la variación, pero hace que cambien las condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que ya por el concepto de ósmosis es la entrada de agua de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Eso es lo que ocurre, como va de mayor a menor y la concentración adentro se hizo mayor, pues el agua sale, ¿sí? Ya no hay equilibrio, el agua se sale de las células. ¿Y qué sucede con las células? Pues se deshidrata. Ese proceso de deshidratación en las células, nosotros en las células animales lo llamamos crenación. Entonces la célula queda como una uva, pasa. Ahora, en el caso contrario, pues ahí la concentración adentro de la célula se hace hipotónica, o sea, menor, por ejemplo, 0.8%, 0.7%, entonces la de afuera queda mayor. Pero como ustedes ya saben que el agua va de mayor a menor, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a entrar el agua a la célula se hincha de agua, y como es un glóbulo rojo, pues estalla y sufre hemólisis. Hemólisis sería la palabra correcta. Aquí dice histólisis, pero fue una equivocación. Entonces se llama hemólisis, ¿sí? Esa hemólisis se rompe el glóbulo rojo, se estalla y puede ocurrir en muchos casos cuando las personas tienen problemas, toman medicamentos para la coagulación, problemas cardiovasculares, algo así. Entonces, ¿qué sucede? Pues cambian las concentraciones, quiere decir que siempre las concentraciones se deben mantener en equilibrio para que la célula esté en equilibrio, que las soluciones sean isotónicas, o sea, igual adentro, igual afuera. De eso es lo que estamos aquí hablando. Entonces, ahora, en las células vegetales cambia el nombre. Entonces, cuando la célula vegetal se deshidrata, entonces ya no se llama crenación, sino se llama plasmólisis. Entonces ahí lo que sucede es que en las células vegetales, como hay una pared celular, entonces la membrana se despega de la pared, se arruga, ¿sí? Y entonces queda la pared, pero entonces ya todo lo que es la membrana se deshidrata. Y en el caso contrario, pues ya no es hemólisis o histólisis, sino que las células vegetales se vuelven turgentes, no alcanzan a sufrir lisis ni rompimiento por la pared celular, entonces por eso cambia un poco y se llama que son células que están turgentes, o sea, llena de agua. Entonces, esas son alteraciones en el proceso osmótico. Entonces, aquí pasamos, algunas diapositivas las vamos a pasar porque considero que no podemos profundizar en algunas cosas. ¿Cómo se mantiene el potencial osmótico de la célula? La célula mantiene un potencial osmótico manteniendo las concentraciones iónicas de la célula por medio de las bombas iónicas. ¿Cuáles son las bombas iónicas? La bomba sodio-potasio y la bomba calcio-hidrógeno, que más adelante las vamos a explicar. ¿Sí? Entonces, para mantener un ambiente isotónico, las células animales mantienen su volumen, un espectro limitado, y así evitan la lisis. Entonces, el flujo osmótico se ocasiona porque las células contienen macromoléculas cargadas y metabolitos pequeños que atraen iones de carga opuesta desde el exterior. Igualmente presenta una fuga hacia el interior de sodio y cloro a favor del gradiente de concentración. Entonces, para evitar una lisis, las membranas animales o las membranas celulares tienen una bomba de sodio-potasio. ¿Qué quiere esa bomba? El mecanismo de la bomba sodio-potasio es que salen 3 iones sodio y entran 2 iones potasio.
evitando la dilatación de la célula. Más adelante les explico en qué consiste la bomba sodio-potasio. Por ejemplo, es importante esta nota, que es que los glóbulos rojos, que ya habíamos hablado, tienen en la membrana celular unos canales de agua que aceleran el flujo osmótico, que ya habíamos hablado, que se llaman las acuoporinas, que son proteínas de canal, o transmembranales, que ya las habíamos mencionado en una clase anterior. Entonces, aquí como los peces no necesitan ustedes hablar de los peces. Entonces está la difusión simple y está la difusión facilitada. La difusión facilitada tiene dos tipos de proteínas que ayudan a la difusión facilitada. Ustedes que veían en el video, veían cómo ahí se les ponía las gráficas de la difusión facilitada y son las proteínas transportadoras que se unen a un lado de la membrana a moléculas específicas que se deben transportar. Y están las proteínas de canal que forman poros abiertos a través de la membrana, permitiendo la difusión de moléculas. Las proteínas transportadoras permiten el paso altamente selectivo de determinadas moléculas o iones. Presentan además una cinética de transporte muy diferente a la de difusión simple, saturándose el transporte con determinadas concentraciones, por lo que se le denomina difusión facilitada. ¿Sí? En la difusión facilitada, cuando la proteína transportadora tiene ocupado todos los centros de unión al sustrato, se dice que está saturada. Y la velocidad de transporte con esa concentración es máxima. Entonces, cada transportador tiene una velocidad máxima característica, así como una constante de unión para el soluto, ¿sí? O sea, es específica, es selectiva. La cinética del transporte está mediada por transportadores que se parecen a las de las reacciones enzimáticas, ¿sí? Aunque aquí no se produce modificación del sustrato como en las enzimas, sino para la facilidad del transporte. Los transportadores, pues, ya habíamos dicho, que pueden haber varios tipos de transportadores, que pueden ser el uniporte, el sinporte y el antiporte, ¿sí? Que los uniportes es el transporte de una sola molécula a ambos lados de la membrana. Por ejemplo, la GLUT1 es una proteína que ayuda a ingresar la glucosa a las células epiteliales o inclusive a las células musculares. Ya la GLUT, otra GLUT, pero son proteínas. En la proteína sin porte se transportan dos moléculas en la misma dirección, generalmente una a favor del gradiente de concentración y la otra en contra del gradiente de concentración. Por ejemplo, cuando la glucosa entra al intestino y sale sodio, ¿sí? Y las proteínas antiportes transportan dos moléculas en diferente dirección. Entonces, en este caso podemos hablar de la bomba sodio-potasio y la bomba sodio e hidrógeno, que ya más adelantico pues se les va a explicar. Entonces, ya les decía que hay varias proteínas transportadoras GLUT. Entonces, existen 12 formas de GLUT, ¿sí? Entonces está la GLUT1, que es una proteína que trabaja en la membrana de los glóbulos rojos. O sea, ayuda a la incorporación de los glóbulos
de la glucosa a los glóbulos rojos. Está la GLUT2 que trabaja en el hígado y en las células beta secretoras de insulina del páncreas. ¿Cómo funciona? Entonces, la GLUT2 en el hígado incorpora la glucosa cuando hay niveles altos de azúcar en el torrente sanguíneo para que el azúcar se almacene en el hígado y sea convertido en glucógeno. Ustedes saben que el glucógeno es un polisacárido que se almacena, o es la forma en cómo se almacena la glucosa en el hígado. Está la GLUT2 que están en el páncreas, en las células betas. Entonces ayuda a entrar la glucosa, lo que hace que el páncreas dispare la producción de insulina. O sea, cuando la glucosa entra, se dispara la producción de insulina, que disminuye la glucosa en la sangre, ¿sí? Y aumenta la incorporación de glucosa en el músculo e inhibe la producción de glucosa en el hígado. Entonces, ahí ustedes, cuando una persona tiene el cuento mal de la insulina, pues ya ustedes saben que ahí se generan enfermedades como la diabetes y eso. Está la GLUT4, que se encuentra o que ayuda a que en las células grasas y musculares y solo se expresa en la membrana citoplasmática como respuesta a la insulina e incrementa la incorporación de glucosa en el músculo y en el tejido graso. La GLUT4, cuando en ausencia de insulina, la GLUT4 no se encuentra sobre la membrana citoplasmática, sino en las membranas internas, ¿sí? Entonces la insulina provoca la fusión de estas membranas expresando las GLUT4. Su mal funcionamiento es una de las causas de la diabetes. Es una de las causas de la diabetes, no es la única causa de la diabetes. Ahora, ya habíamos dicho que entonces hay proteínas de canal o canales iónicos que se utilizan en la difusión facilitada. Es más rápido que el transporte mediados por proteínas y son específicos de acuerdo al ion que van a transportar. Los principales iones que se transportan son sodio, cloro, potasio y calcio. No están abiertos. Esos canales iónicos están cerrados y son regulados de acuerdo a si son por voltaje, por ligando y con puertas, ¿sí? Entonces, los canales iónicos dependen del gradiente de concentración y los canales regulados por voltaje, vamos a ver, y los canales regulados por ligando se refiere a los que abren los neurotransmisores. Entonces, vamos a ver cuáles son los canales iónicos. Entonces, puede transportar iones a favor del gradiente de concentración, por ejemplo, iones potasio, iones de calcio. Los que están regulados por voltaje se abren en una respuesta a un potencial eléctrico. Ahí en el video ustedes veían cómo se genera el potencial eléctrico. Que tiene una diferencia de carga en el interior de una membrana con el respecto al exterior. Ustedes saben que en el interior la carga es diferente al exterior. Un ejemplo de esto lo vemos en los impulsos nerviosos, en las señales nerviosas, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son los canales regulados por ligando? Eh, los canales regulados por ligando son los neurotransmisores químicos los que van a abrir esos canales, ¿sí? Y ese neurotransmisor químico actúa sobre la célula diana postsináptica, donde puede haber otra neurona o célula muscular o otras glándulas acoplados al calcio. A excepción de la acetilcolina, los neurotransmisores son derivados de aminoácidos. Algunos de los neurotransmisores que ustedes los conocen, por ejemplo, la dopamina, la noradrenalina, ¿sí? La serotonina, la histamina, el glutamato y la glucina. Muchos de ellos, muchos de esos neurotransmisores, por ejemplo, son secretados por algunas glándulas que ustedes conocen, que más adelantico vamos a ver. Ustedes deben consultar, como está ahí en la diapositiva, el origen de los neurotransmisores, específicamente el de la dopamina, la serotonina y la histamina. Entonces aquí ven ustedes en la diapositiva cómo se abren los canales, cómo los neurotransmisores abren los canales, ¿sí? Y ellos son los que ayudan a que esos canales, aquí está, mire el canal abriéndose, aquí están cerrados, y como lo ven aquí, cuando ya se secretan, entonces aquí vemos una neurona presináptica, y ya una neurona postsináptica. Entonces, mire, se abren los canales. En este caso, pues estamos hablando del músculo. Entonces, muchas sustancias pueden inhibir esto. Por ejemplo, la cocaína inhibe los transportadores para la noradrenalina y la dopamina, prolongando la sinapsis cerebral. Y hay agentes terapéuticos como antidepresivos, por ejemplo, la fluoxetina, que bloquea la recepción de la serotonina. Y están los antidepresivos como la desipramina, que bloquea la recepción de la noradrenalina. Entonces ahí ustedes ven que muchas de las drogas también tienen esas funciones de inhibir, de bloquear. Hay proteínas que forman bombas moleculares, pero yo no voy a hablar sino de más aquí, más adelantico, de los tipos de bombas, que ahí existe la bomba tipo P, la bomba tipo B y la bomba tipo F. Sí, la bomba tipo P, ella lo que hace es mantener el pH citosólico, ¿sí? Una de esas bombas puede ser la bomba hidrógeno, que se encuentra en la membrana citoplasmática de las bacterias y los hongos. Está la bomba sodio-potasio y la bomba calcio, que son en la membrana citoplasmática de todas las eucariotas. Y está la bomba hidrógeno-potasio, que es una bomba que se encuentra en las células estomacales. La bomba tipo B, toda esa bomba se encarga del transporte de protones de hidrógeno, más que todo en las membranas de los lisosomas en las células eucariotas. Y está la bomba tipo F como que tiene la función de sintetizan en el ATP a partir de ADP, a partir del movimiento de protones. Entonces, esta bomba la podemos, o en el tercer corte vamos a hablar de ella, y se encuentra en la membrana citoplasmática de las mitocondrias, los cloroplastos y las bacterias.
Esto ya lo ven ustedes cuando vean en el medicina, van a tener tiempo de ver cada una de las bombas a profundidad. Ahora tenemos les decía, voy a explicarles en qué consiste la bomba sodio-potasio. La función de la bomba sodio-potasio, dice aquí, es mantener un gradiente electroquímico, regular la presión osmótica porque reduce la concentración de iones intracelulares. La bomba sodio-potasio juega un papel muy importante en el movimiento del volumen celular. O sea, entre el interior y el exterior de la célula existen diferentes niveles de concentraciones de soluto. Como quiera que la bomba extrae de la célula más moléculas que las que introduce, tiende a igualar las concentraciones y consecuentemente la presión osmótica. Sin la existencia de la bomba, dado que los solutos orgánicos intracelulares, a pesar de contribuir en sí mismos poco a la presión osmótica total, tienen una gran cantidad de solutos inorgánicos asociados. Por ello se produciría un proceso osmótico consistente en el paso de agua a través de la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Las consecuencias serían catastróficas, ya que la célula podría llegar a reventar. Procesos conocidos como la lisis, que ya hablamos algo de esto en los glóbulos rojos. Entonces, el gradiente producido por el sodio impulsa el transporte acoplado de diferentes moléculas al interior de la célula, ¿sí? Lo que quiere decir que el fuerte gradiente que impulsa el sodio a entrar en la célula por proteínas especiales de membrana para arrastrar otros solutos de interés utilizando la energía que se libera cuando el sodio se introduce a la célula. Entonces el sodio ayuda a otras moléculas al ingreso de la célula. También decíamos que mantiene el gradiente electroquímico y ustedes hablaríamos pues que mantiene el gradiente electroquímico porque esta bomba es una proteína electrogénica, ya que bombea 3 iones cargados positivamente al exterior de la célula e introduce 2 iones positivos en el interior de la célula. Esto supone el establecimiento de una corriente eléctrica neta a través de la membrana celular, lo que contribuye a generar un potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula, ya que el exterior de la célula está cargado positivamente. Ojo, el exterior de la célula está cargado positivamente con respecto al interior de la célula, ¿sí? Entonces, la bomba de sodio-potasio contribuye a equilibrar el potencial de membrana y mantener el potencial de reposo cuando el impulso nervioso ya se ha transmitido. Debido a la entrada de sodio a favor del gradiente, el ser un catión revierte localmente el estado de electronegatividad del lado interno de la membrana, lo revierte. Cuando el impulso ha pasado, los canales de sodio se cierran y se abren los de potasio. ¿Qué implica la salida de potasio? Como ya lo vamos a ver en una gráfica de la célula, restaurando la electronegatividad intracelular. Entonces, recientemente se ha descubierto que independientemente de su función de transporte iónico, la bomba tiene una función como receptor de señales también, ¿sí? La bomba sodio-potasio encontrada en las células del corazón es una diana importante, por ejemplo, para los glucósidos cardíacos, drogas que se usan para incrementar la fuerza de contracción. Entonces, como ven, tiene muchas funciones, es muy importante.
la bomba sodio-potasio. Entonces, la parte mecánica de la bomba sodio-potasio consiste en sacar los 3 iones de sodio e ingresar 2 iones de potasio. Pero para esto se requiere de la hidrólisis del ATP, donde se va a liberar una molécula de fosfato. Eso tiene que ver con el mecanismo. ¿Por qué? Porque mire, esta es la proteína que tiene una proteína integral, ¿sí? Decimos. En la fisiología de las células se encuentra en todas nuestras membranas celulares. Su función es el transporte de iones inorgánicos, específicamente el sodio y el potasio. Entonces, mire, tiene 3 sitios aquí activos y aquí tiene 2 sitios activos. Entonces, ¿qué sucede? Los iones sodio están cargados positivamente, ¿sí? Se introducen en el sitio específico y hace que ocurra una hidrólisis del ATP, liberándose un grupo fosfato y transformándose en ADP, lo que hace que la conformación de la proteína cambie y se abra. Al abrirse, entonces los iones sodio van a salir, ¿sí? Salen de la célula porque se cambia la conformación, lo que decíamos ahí anteriormente, que en el lado exterior es positivo respecto al interior. Entonces se abre, salen los iones sodio y entonces los iones potasio en el momento que se abre la proteína aprovechan e ingresan y se acomodan en el sitio activo. Pero cuando ellos se acomodan, entonces, y cuando los iones sodio ya han salido, se restablece la conformación eléctrica y entonces se cierra la proteína y entonces queda aquí abierta abajo y ellos aprovechan e ingresan. Esa es la parte mecánica de la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Habíamos dicho que las bombas tipo 5, la función de ellas es la de acidificar la luz de los organelos, como los lisosomas, las vacuolas y los endosomas. Las bombas poseen, las tipo 5 poseen 2 dominios, un dominio hidrofílico que hidroliza al ATP y da la energía para bombear a través del canal conductor de protones. Pero no quiero hablar de eso, sino en el tercer corte. ¿Cuáles son las clases de endocitosis? Está la fagocitosis y la pignocitosis. Son formas de entrada de moléculas grandes, digamos así, a la célula. La fagocitosis es un proceso, como la palabra lo dice, bueno, aquí por ejemplo, en esta diapositiva dice que la endocitosis es, por ejemplo, el método que utilizan las neuronas para recuperar un neurotransmisor liberado en la brecha sináptica para ser reutilizado. Esto era lo que veíamos, los neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la histamina. Sin este proceso se produciría un fracaso en la transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. Entonces aquí tenemos la fagocitosis. Por ejemplo, esto es en la formación, una bacteria cuando se une a una vesícula formando un pseudópodo, entonces lo que produce es un fagosoma, ¿sí? Aquí está el fagosoma y luego un fagolisosoma. Entonces esto es como una de las formas de sacar lo que ya no se necesita la célula. Lo pueden muchas de las moléculas dañadas, de las proteínas dañadas, de células muertas, pueden salir de la
de la célula a través de fagocitosis. Entonces, la fagocitosis, entonces la célula engulle los desechos, las bacterias u otros objetos grandes. La fagocitosis se lleva a cabo en células especializadas llamadas fagocitos, donde se incluyen los macrófagos, neutrófilos y otros glóbulos blancos de la sangre. La invaginación produce una vesícula llamada fagosoma, las cuales usualmente se funcionan con uno o más lisosomas, que se llamarían los fagolisosomas, como vieron en la gráfica. Y la pignocitosis es un proceso biológico que permite en determinadas células y organismos unicelulares obtener líquidos orgánicos del exterior para ingresar nutrientes o para otra función. Mientras que el uno ingresa moléculas grandes y esto lo que hace soluciones. Sí, entonces aquí vemos la pignocitosis, el fluido, entonces hace una invaginación en la membrana, la envuelve y la ingresa. No agua, sino soluciones. Entonces, hay un transporte mediado por vesículas, que es la exocitosis del componente proteico en células de la glándula mamaria. Ahí lo ven ustedes. En la gráfica, cómo se lleva a cabo esa salida. Exocitosis es salida. Entonces, hay varios tipos de endocitosis. Está la endocitosis fluida, está la endocitosis de absorción y está en la endocitosis específica o mediada por receptores. Entonces, la endocitosis fluida son macromoléculas que penetran en forma soluble a la misma concentración extracelular. La función es incorporar moléculas muy abundantes en solución del medio extracelular en forma de gotitas, ¿sí? La eficacia limitada, no selectiva, a una alta concentración que pueden tener estas moléculas. La endocitosis de absorción se presentan pocos sitios de absorción en la membrana, lo que hace que una mayor concentración extracelular no implique una mayor absorción. Esta es que se incorporan sustancias del medio extracelular absorbidas de manera inespecífica. Ejemplo, predomina cuando las moléculas se encuentran en bajas concentraciones en el medio exterior. Y la que está mediada por receptores, ejemplo, la incorporación del colesterol a la membrana. Aquí están unos ejemplos de endocitosis. Las endocitosis mediadas por receptor, como dijimos, por ejemplo, el colesterol, la molécula transportada es reconocida por receptores de la membrana, ¿sí? Entonces, la membrana celular con los receptores se rodea de una proteína llamada clatrina para formar vesículas transportadoras, ¿sí? Entonces, las clatrinas son proteínas o que recubren las vesículas. Entonces, la clatrina es una proteína que configura sobre la membrana de la vesícula una estructura poligonal, ¿sí? Cada molécula de clatrina se dispone formando un complejo de 3 brazos, compuesto por 3 polipéptidos mayores. Entonces, polipéptido es proteína, ¿cierto? Cada brazo tiene 3 dominios rectos que forman un ángulo cada uno respecto al siguiente. El dominio amino terminal finaliza en una estructura a modo de esfera que queda hacia el interior de la vesícula, ¿sí?
Entre el revestimiento de clatrina y la membrana de la vesícula se encuentran unas partículas denominadas adactinas, que sirven para el ensamblaje de las prolongaciones, ¿sí? Entonces, aquí está las proteínas clatrinas. Eso es una endocitosis mediada por receptores. Y siempre el cierre de las vesículas de clatrina requiere de gran energía y de una enzima llamada dinamina. ¿Mm? Entonces aquí ven ustedes cómo se está dando la vesícula. Está en inglés, pero como ustedes saben inglés, no hay problema. Ven el videíto. Estas vesículas se observan en la endocitosis de algunas sustancias que tienen un tamaño inferior, por ejemplo, a 50 nanomicras, y se forman en zonas de la membrana citoplasmática que siempre están revestidas internamente de clatrina, ¿sí? En el fibroblasto, estas zonas se suponen el 2% de la superficie celular, que son también vesículas recubiertas de clatrina, las que se emiten desde la cara trans del complejo de Golgi con enzimas lisosómicas y las que realizan el transporte retrógrado hacia la cara trans del complejo de Golgi desde los lisosomas. Se ha sugerido, aunque hay muchas dudas al respecto, que también están recubiertas de clatrina las vesículas que contienen la secreción regulada que se vierte por exocitosis y las que revierten hacia la cara trans del complejo de Golgi desde los gránulos de secreción inmaduros. Estas diferencias en el origen y el destino explican la existencia de varios tipos de vesículas recubiertas de clatrina, cada una para un transporte diferente. La diferencia entre ellas parece residir en los distintos tipos de adactina, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de receptores para la endocitosis. Entonces ahí ya ustedes ven la endocitosis mediada por receptores y han visto bastante la gráfica. Les decía que esas vesículas revestidas con clatrina se unen con la proteína adaptadora que es la dinamina, que ya la habíamos nombrado por ahí, que también trabaja como una proteína asociada, ¿cierto? Quien establece la unión de clatrina y los receptores de superficie. Los receptores para LDL y HDL, que son lipoproteínas, acuérdense, son transportadoras de las grasas, son reciclados en la membrana citoplasmática. Los receptores de factores de crecimiento celular son degradados por los lisosomas.
lo que implica que el final de la respuesta de la célula, fenómeno conocido como regulación por disminución del receptor. Otras células forman estructuras en sus membranas plasmáticas que se llaman las caveolas. ¿Qué son las caveolas? Son invaginaciones de la membrana plasmática en las que interviene una proteína que se llama la caveolina. La caveolina y los lípidos de la membrana funcionan como receptores. Las caveolas inicialmente identificadas en los endotelios se encuentran en la mayoría de los tipos celulares. Algunas suelen verse conectadas a la membrana y tienen una forma como de un matraz, ¿cierto? Miden entre 50 y 80 nanomicras y están revestidas por la proteína caveolina, como ya se dice, que parece que es una proteína integral de la membrana. Se ha observado en la transmisión de algunas señales mecánicas y hormonales y parece formarse en los dominios y balsas lipídicas de la membrana, donde están los receptores también. Un ejemplo de ellas es las moléculas de HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, ¿cierto? Que ya después tendremos tiempo de hablar de ella. El transporte transepitelial se refiere a transporte de la glucosa desde la luz intestinal hacia la sangre y mantiene el pH ácido en las células estomacales, ¿sí? Entonces, la membrana apical de la célula parietal tiene una bomba hidrógeno-potasio, ¿sí? Clase P, como ya habíamos visto, así como un canal de cloro y potasio. Nótese el transporte cíclico de potasio a través de la membrana apical, donde los iones potasio son bombardeados hacia adentro por la HK-ATPasa, que es una enzima, y salen a través de un canal de potasio no regulado. La membrana vasolateral contiene un antiportador de aniones que intercambian bicarbonato e iones cloro. El funcionamiento coordinado de estas 4 proteínas transportadoras y de la enzima anhidrasa carbónica acidifica la luz estomacal mientras mantiene el pH neutro y la electroneutralidad del citosol. Ustedes saben que el cambio de pH en cualquier parte puede ser fatal. El transporte de la glucosa desde la luz intestinal hasta la sangre es un simporte. Sale 2 de sodio y una molécula de glucosa. La ubicación en la membrana de las microvellosidades. Entonces ingresa la glucosa en contra de su gradiente de concentración desde la luz del intestino y el sodio a favor del gradiente de concentración. Por lo general, siempre que ingresa glucosa al intestino va acompañado de iones de sodio. Aquí vemos un ejemplo. Después esto lo van a profundizar mucho en su carrera, pues yo aquí les doy como un breve brochacito para que ustedes tengan la posibilidad de, después de que eso no sea como nuevo para ustedes, sino que tengan la posibilidad de trabajar en esto. Ya algo han visto, ya algo entienden.